¿Hasta dónde serías capaz de cavar para salvar a tu propia sangre? Valeria pensó que esa noche terminaría en una tumba fría, abrazada a los cuerpos congelados de sus 3 hijos. La tormenta rugía como una bestia hambrienta sobre la montaña, y los lobos con traje y corbata subían la ladera para arrebatarle lo único que le quedaba en este mundo. Pero cuando sus dedos sangrantes rasguñaron el suelo de aquella cueva maldita, la tierra no le devolvió silencio ni frialdad. Le devolvió un eco metálico, un sonido hueco que desafiaba toda lógica. Lo que yacía bajo sus pies, oculto por décadas de olvido, no era piedra, ni era muerte. Era un secreto capaz de incendiar el mundo entero o de salvarla para siempre. ¿Te atreves a descender con ella? El cielo parecía haberse roto en 1000 pedazos, dejando caer un diluvio bíblico sobre la Sierra de las Ánimas. No era solo lluvia, eran látigos de agua helada que golpeaban el rostro pálido y demacrado de Valeria, una mujer que hasta hacía pocos meses tenía una vida, una sonrisa y un futuro, y que ahora solo tenía miedo. El barro se aferraba a sus botas desgastadas como si la propia tierra quisiera engullirla, impidiéndole avanzar, pero ella no se detendría. No podía permitirse el lujo de detenerse. «Mamá, no puedo más», gritó Santiago, el mayor de 8 años, cuya voz apenas se escuchaba por encima del estruendo de los truenos. Su pequeña mano estaba aferrada a la chaqueta empapada de Valeria con una fuerza desesperada. Valeria se giró, limpiándose el agua de los ojos con un gesto brusco. En su espalda cargaba a Lucía, su pequeña de 2 años, envuelta en una manta de lana que ya pesaba toneladas por el agua absorbida. De su otra mano tiraba de Diego, de 6 años, quien tropezaba y lloraba en silencio, aterrorizado por la oscuridad del bosque. «Tienes que seguir, Santiago. No mires atrás», gritó Valeria, con la garganta ardiendo. Pero ella sí miró. Se atrevió a girar la cabeza hacia el valle allá abajo, donde la carretera serpenteaba como una cicatriz de asfalto. Vio lo que temía. 3 pares de faros potentes, luces blancas y agresivas que cortaban la noche, subiendo lentamente por el camino de tierra que llevaba a la vieja mina. Eran ellos, los sabuesos de doña Úrsula. La imagen de su suegra cruzó su mente como un relámpago doloroso. Doña Úrsula, la matriarca de la familia Montenegro, una mujer con el corazón hecho del mismo carbón que extraían de sus minas. Hacía solo 6 meses, Valeria era feliz. Su esposo, Antonio, trabajaba duro, pero se amaban. Vivían con sencillez, lejos de la opulencia venenosa de la mansión Montenegro. Pero el accidente en la Galería Norte lo cambió todo. Una explosión, un derrumbe, y Antonio fue enterrado bajo toneladas de roca. Valeria no solo perdió al amor de su vida, perdió su escudo. En el funeral, mientras ella lloraba sobre el ataúd cerrado, doña Úrsula no derramó ni una lágrima. Se acercó a Valeria, vestida de negro impoluto, y le susurró al oído con una frialdad que heló su sangre más que la lluvia de esta noche. «Esos niños llevan mi apellido. No permitiré que se críen en la miseria contigo. Son Montenegro, y los Montenegro no viven en chozas. Prepárate, muchacha, porque te los voy a quitar». Y cumplió su promesa. Abogados, jueces comprados, falsos informes de negligencia materna. Esa misma tarde, un alguacil corrupto le había entregado la orden: «Entregue a los menores mañana al amanecer o usaremos la fuerza pública». «Vamos», ordenó Valeria, sacando fuerzas de donde no las había. Su instinto materno era un motor rugiente que ignoraba el cansancio, el hambre y el dolor muscular. Subieron por un sendero de cabras, un camino olvidado que los lugareños evitaban. Se dirigían hacia la Boca del Diablo. Era una formación rocosa en lo alto de la cresta, una cueva sobre la cual pesaban leyendas de bandidos y fantasmas. Decían que quien entraba allí escuchaba los lamentos del infierno. Pero a Valeria no le importaban los demonios imaginarios. Ella huía de demonios reales, de carne y hueso, que tenían dinero suficiente para comprar la ley. Un relámpago iluminó el cielo, revelando la entrada de la cueva a unos 50 metros. Parecía unas fauces negras abiertas en la montaña gris. «¡Ahí! Ya casi llegamos», les animó. Diego resbaló en el lodo, cayendo de rodillas.
Valeria soltó la mano de Santiago por un segundo para levantar a su hermano. «Me duele», lloró el niño. «Lo sé, mi amor, lo sé, pero te prometo que estaremos secos pronto. Te lo prometo». Valeria lo levantó casi en vilo. Sus brazos temblaban, no por el frío, sino por la adrenalina y el pánico puro. Llegaron a la entrada de la cueva justo cuando un vehículo todoterreno se detenía en el recodo del camino, 200 metros más abajo. Las luces del coche barrieron los árboles, buscando presas. Valeria empujó a los niños hacia la oscuridad de la caverna y se lanzó tras ellos pegándose a la pared de roca húmeda, rezando para que no los hubieran visto. El interior de la boca del diablo era lúgubre, pero al menos la lluvia no los golpeaba. El viento silbaba en la entrada, creando una acústica tenebrosa, como si la montaña estuviera respirando con dificultad. Valeria sacó una pequeña linterna de dinamo de su bolsillo y la accionó. El haz de luz amarillenta reveló un espacio amplio, con techo alto, lleno de estalactitas que goteaban rítmicamente. El suelo era de tierra compacta y piedras sueltas, sucio y lleno de hojas secas arrastradas por el viento. «Tengo miedo, mamá», susurró Santiago pegándose a sus piernas. «Escúchenme bien», dijo Valeria bajando a Lucía y mirándolos a los ojos. Su voz era firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. «Nadie nos va a separar. Nadie. La abuela Úrsula no va a poner sus manos sobre ustedes mientras yo respire. ¿Entendido?» Los niños asintieron con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Valeria sabía que no podían quedarse cerca de la entrada. Si los hombres de Úrsula subían a pie con linternas, los verían enseguida. Tenían que ir al fondo, lo más profundo posible, donde la oscuridad fuera absoluta. Avanzaron hacia las entrañas de la cueva. El aire se volvía más pesado, con un olor a humedad antigua y a encierro. Llegaron a un rincón donde la cueva parecía terminar en una pared de roca sólida. Era un callejón sin salida. «Aquí», dijo Valeria, «siéntense aquí, detrás de esta roca grande». Se quitó su propio abrigo, quedándose solo con una blusa fina, y cubrió a los 3 niños para que compartieran el calor. Lucía estaba temblando violentamente. Valeria necesitaba hacerles una cama, algo más suave que la roca fría, para que pudieran dormir o al menos descansar mientras ella vigilaba. Miró el suelo. Había un montículo de tierra y escombros en esa esquina, extrañamente más elevado que el resto. Parecía el lugar más seco. Valeria se arrodilló y comenzó a limpiar la superficie con sus manos desnudas, apartando piedras afiladas, ramas podridas y basura. «Mamá va a preparar un lugar seguro», murmuró más para sí misma que para ellos. Sus uñas se clavaron en la tierra dura. Cavó con frenesí, movida por la desesperación de una madre acorralada. Quería hacer un nido, un refugio en medio de la nada. Sus dedos chocaron contra algo duro. Pensó que era una roca grande y trató de arrancarla. Tiró de ella, arañó alrededor, pero no se movía. Entonces, al golpear con el puño cerrado por la frustración, escuchó el sonido. ¡Clang! Valeria se detuvo en seco. Su respiración se cortó. Ese no era el sonido sordo de una piedra golpeando otra piedra. Era un sonido resonante, metálico, hueco. El corazón le latía en los oídos como un tambor de guerra. Acercó la linterna, dándole a la manivela para obtener más potencia. La luz parpadeante iluminó el agujero que había cavado. No había roca gris. Había una superficie lisa, oxidada, de un color marrón rojizo oscuro. «¿Qué es eso?», preguntó Diego, olvidando el frío por un segundo. «Shh», chistó Valeria. Continuó cavando, ya no para hacer una cama, sino poseída por una curiosidad que superaba al miedo. Apartó capas de tierra arcillosa hasta que la forma se reveló por completo. Era una placa de metal, un cuadrado perfecto de hierro forjado, incrustado en el suelo de la cueva, y en el centro, semienterrada pero visible, había una manivela circular, como la de un submarino o un búnker antiguo. Valeria se quedó paralizada. ¿Qué hacía una escotilla de metal en una cueva abandonada en medio de la sierra, a kilómetros de la civilización? Pasó la mano por el metal frío. Estaba corroído por el tiempo, pero parecía sólido.
Limpió la manivela. Tenía inscripciones, letras troqueladas en el metal que el óxido casi había borrado, pero pudo distinguir una fecha: 1952. De repente, un sonido llegó desde la entrada de la cueva, rebotando por las paredes de piedra hasta llegar a ellos. Voces, voces de hombres y ladridos de perros. «El rastro se pierde aquí», gritó una voz grave que Valeria reconoció con terror. Era el jefe de seguridad de doña Úrsula, un hombre cruel llamado Mendoza. «Traigan los perros. Tienen que estar en la cueva». El pánico estalló en el pecho de Valeria como una bomba. Estaban atrapados, no había salida, la pared de roca estaba a su espalda, y los hombres armados estaban en la entrada. Si la encontraban, le quitarían a los niños. Se los llevarían a esa casa fría y sin amor, y a ella la meterían en la cárcel o la harían desaparecer. Miró a sus hijos. Santiago abrazaba a Lucía. Diego la miraba a ella esperando un milagro. Valeria miró la escotilla bajo sus pies. Era una locura. Podía ser un pozo ciego, un depósito de gas tóxico o la guarida de algo peor. Pero era la única opción que no implicaba rendirse. «Ayúdenme», susurró Valeria a Santiago y Diego. «Ayúdenme a girar esto, rápido». Los niños, contagiados por la urgencia de su madre, se arrodillaron en el barro. Valeria agarró la manivela de hierro con ambas manos. Estaba atascada. Años, décadas de oxidación la mantenían sellada. «Vamos», gruñó, haciendo fuerza con cada músculo de su cuerpo desnutrido. Las voces se acercaban. Las luces de las linternas de los perseguidores empezaban a bailar en las paredes de la cueva, acercándose a la curva que revelaría su escondite. «1, 2 y 3», gritó Valeria en un susurro desgarrado. Hubo un chirrido agónico, como el grito de un animal metálico despertando de un sueño eterno. «¡Crack!». La manivela giró media vuelta. El óxido cedió. Valeria tiró hacia arriba con toda su alma. La pesada escotilla se levantó, revelando un agujero negro y cuadrado. Un olor a aire viciado, antiguo y seco, golpeó su rostro. No se veía el fondo, pero se vislumbraban los primeros peldaños de una escalera de caracol de hierro que se perdía en la oscuridad absoluta. «Mamá, está muy oscuro», lloró Diego. «¡Ahí! ¡Veo algo al fondo!», gritó la voz de Mendoza, a menos de 50 metros. Los haces de luz de sus linternas potentes cortaron la oscuridad, rozando el hombro de Valeria. No había tiempo para pensar, no había tiempo para el miedo. «Amigos, la situación es crítica. Valeria está a segundos de ser capturada y perder a sus hijos para siempre. Ha encontrado una puerta al infierno o a la salvación y no sabe qué hay abajo. Antes de que demos el salto al vacío con ella, te pregunto, si fueras tú, ¿te entregarías a la justicia de los ricos o saltarías a la oscuridad total con tus hijos para protegerlos? Dale me gusta al video ahora mismo si crees que Valeria debe saltar. Suscríbete al canal para no perderte qué hay al final de esa escalera y comenta aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás escuchando en este momento de tensión. Los ladridos de los perros resonaron monstruosamente cerca, amplificados por el eco de la caverna. Valeria vio las sombras alargadas de los hombres proyectándose en la pared curva justo antes de llegar a ellos. «¡Adentro! ¡Ya!», ordenó Valeria. Empujó suavemente a Santiago hacia la negrura. El niño dudó un segundo, pero el terror a los hombres de afuera era mayor. Puso un pie en el primer escalón y comenzó a bajar. Diego lo siguió, temblando. Valeria tomó a la pequeña Lucía en brazos, la apretó contra su pecho y miró hacia atrás una última vez. Vio a Mendoza doblando la esquina, con el arma en la mano y una sonrisa torcida en el rostro al verla acorralada. «¡Ahí está! ¡Agárrenla!», gritó el hombre. Valeria no esperó. Con Lucía en brazos se metió en el agujero. Con una mano se sujetó a la escalera fría y con la otra agarró la manivela interior de la escotilla. Mientras descendía el primer metro, usó toda su fuerza para tirar de la pesada puerta de metal sobre su cabeza. «¡No!», escuchó gritar a Mendoza justo encima de ella. La escotilla cayó con un estruendo sordo y pesado. ¡Clang! La oscuridad se hizo total.
El sonido de la lluvia, de los perros y de los gritos quedó amortiguado, convertido en un murmullo lejano. Valeria estaba colgando en el vacío, en un silencio absoluto, con el corazón a punto de estallar, suspendida sobre un abismo desconocido, mientras arriba, las botas de sus enemigos comenzaban a golpear el metal que ahora era su techo. Habían escapado de los lobos, pero acababan de entrar voluntariamente en la boca de un misterio mucho más profundo. Y Valeria tuvo la certeza escalofriante de que esa puerta, una vez cerrada, quizás no volvería a abrirse jamás. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, era una entidad física, densa y sofocante, que parecía tragarse incluso el sonido de sus propias respiraciones. Valeria se quedó inmóvil en el primer peldaño de la escalera de caracol, con la mano aferrada a la fría barandilla de hierro y el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Arriba, justo sobre sus cabezas, el mundo seguía siendo un lugar de violencia y lluvia. Pum, pum, pum. Las botas de Mendoza y sus hombres golpeaban la tapa de la escotilla. El metal vibraba con cada paso, dejando caer una fina lluvia de polvo y óxido sobre el cabello mojado de Valeria. Ella cerró los ojos y apretó los labios, conteniendo un grito. Santiago y Diego, aferrados a sus piernas en la penumbra, parecían entender instintivamente que el silencio era su única armadura. Si hacían el más mínimo ruido, si Lucía lloraba, esos hombres descubrirían que el suelo era hueco. Abrirían la tapa y sería el fin. «Maldita sea, aquí no hay nada», se escuchó la voz amortiguada de uno de los guardias a través del metal. «El rastro de las botas termina en el barro, deben haber salido y rodeado la montaña. Busquen en los alrededores. No pueden haber ido lejos con 3 críos y esta tormenta», bramó Mendoza. Sus pasos se alejaron, pesados y furiosos, resonando en la caverna superior hasta desvanecerse. Valeria soltó el aire que había estado reteniendo en sus pulmones doloridos. Sus piernas flaquearon, pero la adrenalina la mantuvo erguida. Accionó nuevamente la manivela de su linterna de dinamo. El zumbido mecánico fue el único sonido en aquel abismo durante unos segundos, hasta que el haz de luz amarillenta cortó las tinieblas. Ante ellos se extendía una escalera de caracol metálica, pintada de un verde industrial descascarado, que descendía en espiral hacia las profundidades de la tierra. No se veía el final. «Vamos a bajar», susurró Valeria, tratando de infundir una calma que no sentía. «Con cuidado, un escalón a la vez». El descenso fue lento y agonizante. El aire cambiaba a medida que bajaban, dejaba de oler a lluvia y ozono para impregnarse de un aroma estancado, una mezcla de papel viejo, aceite de máquina y cera derretida hace mucho tiempo. Contaron 50 escalones antes de que sus botas tocaran suelo firme. Valeria barrió el espacio con la luz de la linterna y ahogó una exclamación de asombro. No estaban en una cueva natural ni en un agujero sucio, estaban en un vestíbulo. El haz de luz iluminó paredes revestidas de madera de roble oscuro, estanterías repletas de libros encuadernados en cuero que dormían bajo una gruesa capa de polvo gris, y muebles que parecían sacados de una mansión de otra época. Había sillones de terciopelo rojo, ahora opacos por la suciedad, una alfombra persa que cubría el suelo de baldosas y lámparas de cristal que colgaban del techo bajo, apagadas y tristes. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Santiago con los ojos muy abiertos, olvidando por un momento el terror de la persecución. «No lo sé, hijo. Parece una casa escondida», respondió ella, avanzando con cautela. Era un búnker, pero no uno militar y espartano. Era el refugio de alguien que no quería renunciar a sus lujos mientras el mundo ardía afuera. Valeria depositó a la pequeña Lucía en uno de los sillones. El polvo se levantó en una nube danzante. La niña, agotada, se acurrucó inmediatamente. Valeria necesitaba luz constante. La linterna de dinamo requería una mano libre y hacía ruido. Buscó con desesperación sobre una mesa auxiliar y encontró lo que parecía una lámpara de aceite antigua, de esas con base de bronce y tubo de vidrio. Junto a ella, una caja de cerillas de madera. Rezó para que funcionaran después de tantos años. Frotó la primera cerilla. Se rompió. Frotó la segunda.
Una llama azul y naranja cobró vida. Con manos temblorosas levantó el cristal de la lámpara y prendió la mecha. Una luz cálida y dorada inundó la estancia, proyectando sombras largas y fantasmales sobre las paredes de madera. «Miren», dijo Diego, señalando una esquina. Había una despensa con estanterías de metal. Latas. Cientos de latas oxidadas pero intactas. Melocotones en almíbar, carne en conserva, leche condensada. Etiquetas con diseños de los años 50. «¿Podemos comer?», preguntó el niño, con el estómago rugiendo. «Primero tengo que ver si están buenas», dijo Valeria, aunque sabía que el hambre no les permitiría ser exigentes. Mientras los niños exploraban con timidez aquel museo subterráneo, Valeria se sintió atraída hacia el fondo de la habitación, donde un enorme escritorio de caoba dominaba el espacio. Parecía el trono de un rey exiliado. Sobre la superficie, el polvo era tan grueso que parecía nieve sucia. Se acercó sintiendo una extraña electricidad en la nuca. Había papeles desordenados, plumas estilográficas secas y un objeto que brilló bajo la luz de la lámpara. Un marco de plata. Valeria tomó el marco y sopló el polvo. La imagen en blanco y negro se reveló ante sus ojos. Era un hombre joven, de unos 30 años, vestido con un traje elegante de lino claro y un sombrero panamá en la mano. Tenía una sonrisa desafiante, casi arrogante, y una mirada penetrante que a Valeria le resultó perturbadoramente familiar. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Esos ojos, esa forma de la mandíbula, era como mirar a su difunto esposo, Antonio, pero en una versión más dura, más salvaje. «¿Quién eres?», susurró Valeria al retrato. Giró el marco. En la parte posterior, alguien había escrito con una caligrafía angulosa y fuerte: «Para que no olviden mi rostro cuando regrese. Federico Montenegro, 1952». El apellido la golpeó como un puñetazo. Montenegro, el mismo apellido de su esposo, el mismo apellido de doña Úrsula, pero Antonio nunca le había hablado de ningún Federico. Úrsula siempre decía que el abuelo de Antonio había sido hijo único y que la fortuna venía de generaciones de trabajo duro en la mina. Valeria dejó la foto con manos temblorosas y miró los papeles del escritorio. Apartó varios recibos viejos y cartas sin abrir hasta encontrar un plano grande, doblado en 4 partes. Lo desplegó con cuidado, temiendo que el papel quebradizo se deshiciera. Era un mapa topográfico de todo el valle, dibujado a mano con una precisión de ingeniero. Reconoció los picos, el río serpenteante y el pueblo. Pero lo que llamó su atención fueron las marcas. Había líneas rojas trazadas con furia sobre ciertas áreas. Una cruz roja enorme estaba marcada sobre la ubicación exacta de la mansión de doña Úrsula. Debajo de la cruz, una sola palabra escrita en tinta roja que parecía sangre seca: ladrona. Otra marca señalaba la mina donde había muerto Antonio. Allí decía tumba. Y una tercera marca señalaba el punto exacto donde ellos estaban ahora en la cueva. La etiqueta decía la verdad. Valeria sintió que el suelo bajo sus pies, aunque firme, se tambaleaba. Esto no era un refugio casual. Ella no había encontrado este lugar por suerte. El destino, o quizás la sangre de sus hijos, la había guiado hasta aquí. Este Federico Montenegro no era un simple pariente olvidado, era un fantasma que clamaba venganza desde el pasado. «Mamá, encontré esto», dijo Santiago acercándose con un libro grueso encuadernado en piel negra que había tomado de un estante bajo. Valeria tomó el libro. Era pesado. En la portada no había título, solo una fecha grabada a fuego: 1952. Lo abrió al azar. Las páginas estaban cubiertas de una letra apretada y nerviosa, escrita como si el autor supiera que se le acababa el tiempo. Leyó la primera frase de una página marcada con un separador de seda roja. «Hoy Úrsula ha venido a la entrada de la cueva. Me gritó que me pudriera aquí dentro. Ella cree que ha ganado porque tiene las llaves de la mina, pero no sabe que yo tengo la llave de su destrucción. El oro es solo el principio. Los documentos que demuestran su crimen están bajo mis pies». Valeria cerró el libro de golpe, con la respiración entrecortada. El silencio del búnker se sintió de repente cargado de presencias.
Clac. Un ruido mecánico, diferente a los anteriores, sonó al otro lado de la habitación. No venía de arriba, sino de la pared detrás de la estantería de libros. Valeria levantó la lámpara, proyectando la luz hacia esa dirección. ¿Niños tocaron algo?, preguntó con voz tensa. No, mamá. Solo nos apoyamos en la pared, dijo Diego asustado. La estantería emitió un chirrido agudo y comenzó a desplazarse lentamente hacia adentro, revelando una oscuridad aún más profunda detrás de ella. No era una pared sólida, era una puerta secreta, y de esa negrura emanaba un olor distinto, metálico y picante. Olor a pólvora vieja y a electricidad estática. Valeria se dio cuenta en ese instante de que su suegra, la poderosa doña Úrsula, había construido su imperio sobre una mentira monstruosa. Y ahora ella, la viuda despreciada, tenía en sus manos el diario que podía derrumbarlo todo. Pero para hacerlo, tendría que sobrevivir a lo que se escondía detrás de esa estantería falsa. Se acercó un paso, con el corazón en la garganta, y vio lo que había en la pequeña habitación oculta. No era oro, al menos no todavía. Era una mesa llena de cables, detonadores antiguos y un aparato de radiotransmisor de ondas cortas, enorme y lleno de válvulas de vidrio. Y lo más aterrador de todo, la luz roja de encendido del transmisor parpadeó débilmente. Alguien, en algún lugar, estaba escuchando, o esperando. El zumbido eléctrico llenó la pequeña habitación oculta, un sonido bajo y constante que vibraba en los dientes de Valeria. La luz roja del transmisor parpadeaba con un ritmo hipnótico, como el latido de un corazón mecánico que se negaba a morir. Frente a ella, sobre la mesa de metal repleta de cables enmarañados, no solo descansaba la radio, había cajas de madera con etiquetas de advertencia descoloridas por el tiempo. El símbolo de una calavera y la palabra peligro estaban estampados en color negro. Valeria se acercó con cautela, conteniendo la respiración. Levantó una de las tapas con la punta de los dedos. Dentro, alineados como soldados durmientes, había cartuchos de dinamita. Viejos, sudorosos, inestables. Los cables salían de las cajas y se perdían en agujeros taladrados en la roca viva de la pared. Un escalofrío le recorrió la espalda. Federico Montenegro no solo había construido un refugio, había construido una tumba explosiva. Ese hombre, fuera quien fuera, estaba preparado para volar la montaña entera antes que dejarse atrapar. Y ahora, ella y sus hijos estaban sentados sobre el detonador. «Mamá, tengo hambre». La voz de Diego rompió el trance de Valeria. Ella se giró rápidamente, cerrando la puerta del cuarto secreto tras de sí para que los niños no vieran los explosivos. Su prioridad inmediata era mantenerlos con vida y para eso necesitaban comida y calma. «Vamos a comer, mi amor», dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Volvieron a la sala principal del búnker. Valeria tomó una de las latas de melocotones en almíbar de la despensa metálica. Con una navaja oxidada que encontró en un cajón, logró abrir el envase. El aroma dulce y almibarado llenó el aire viciado, un olor a infancia y a tiempos mejores que contrastaba cruelmente con su situación desesperada. Se sentaron en la alfombra persa. Valeria alimentó a Lucía con los dedos, dándole pequeños trozos de la fruta dorada, mientras Santiago y Diego devoraban su parte con avidez. Verlos comer le dio un momento de respiro, pero su mente seguía atrapada en el escritorio de caoba y en el libro de piel negra. Una vez que los niños estuvieron más tranquilos, con el azúcar calmando sus nervios, Valeria volvió al diario. Necesitaba entender. Se sentó en el sillón de terciopelo, bajo la luz mortecina de la lámpara de aceite, y abrió el volumen en las páginas centrales. La caligrafía de Federico era angulosa, apretada, escrita con una furia palpable. 15 de octubre de 1952. Llevo 3 semanas aquí abajo. Úrsula ha sellado la entrada de la mina vieja. Sabe que estoy conectado por los túneles de ventilación. Quiere asfixiarme. Mi propia cuñada, la mujer que juró lealtad a mi hermano en el altar, es un demonio con falda de seda. Ella codicia las tierras, pero sobre todo codicia el oro.
Cree que lo robé al gobierno durante la revuelta, pero es mentira. Ese oro era el pago legítimo por las tierras que el Estado expropió a nuestra familia. Yo lo recuperé. Es mío. Es de los Montenegro, y ella lo quiere para comprar su entrada a la alta sociedad, para limpiar su nombre de plebeya. Valeria pasó la página, sintiendo que las lágrimas le picaban en los ojos. La historia de Federico era un espejo de la suya. Úrsula no había cambiado. Su maldad no era nueva. Era una podredumbre antigua, arraigada en su alma desde hacía décadas. 20 de noviembre de 1952. El aire se está poniendo pesado. He preparado las cargas. Si intentan entrar por la fuerza, volaré el techo. Prefiero morir sepultado con mi verdad que verla triunfar. Pero tengo miedo. No por mí, sino por el niño. Mi sobrino, el pequeño Antonio. Úrsula le está envenenando la mente contra mí. Le dice que soy un bandido, un traidor. Pobre Antonio, crecerá bajo la sombra de esa víbora sin saber que su tío murió protegiendo su herencia. Valeria soltó el libro como si quemara. Antonio. Su esposo, el hombre bondadoso con el que se había casado, el padre de sus hijos, había vivido toda su vida engañado. Úrsula le había mentido desde niño, pintando a Federico como el villano de la historia para ocultar su propio crimen, el fratricidio lento y cruel de dejar morir a su cuñado emparedado en la montaña. Todo es de ellos, susurró Valeria, mirando a sus hijos que ahora dormitaban amontonados como cachorros. La mansión, las tierras, el dinero, todo lo que Úrsula presume, todo lo que usa para aplastarnos, fue robado de esta misma habitación. La ira comenzó a reemplazar al miedo en el pecho de Valeria. Una ira caliente, justa. No estaba allí para esconderse, estaba allí para recuperar lo que era suyo. De repente, un sonido sordo retumbó arriba. ¡Bum! El polvo cayó del techo de madera, cubriendo el diario. Lucía se despertó llorando. ¿Qué fue eso?, preguntó Santiago aterrado. Valeria corrió hacia el mapa en la pared. El sonido no había sido un trueno, había sido una explosión controlada. «Están usando maquinaria», dijo ella, comprendiendo la táctica de Mendoza y Úrsula. «No pueden encontrarnos, así que van a derrumbar la entrada de la cueva para asegurarse de que nadie salga nunca. O quizás están intentando abrirse paso a la fuerza. Si seguían detonando cargas arriba, el techo del búnker colapsaría, o peor aún, las vibraciones podrían activar la dinamita vieja almacenada en el cuarto secreto». Estaban en una trampa mortal. Valeria necesitaba una salida. Recordó el mapa. Sus ojos recorrieron las líneas de tinta con desesperación. Había un trazo azul delgado que salía de la parte trasera del búnker y serpenteaba hacia abajo, hacia el nivel del río. Salida de emergencia. Drenaje pluvial. Corrió hacia la parte posterior de la estancia, apartando muebles pesados. Allí, detrás de un tapiz apolillado que representaba una escena de caza, encontró una rejilla de hierro a ras de suelo. Estaba sellada con pernos gruesos. Sin herramientas era imposible abrirla. La desesperanza amenazó con ahogarla de nuevo. Golpeó la pared con el puño. «Piensa, Valeria, piensa», se gritó a sí misma. Fue entonces cuando el sonido cambió. El zumbido constante en el cuarto secreto se transformó en algo más. Un carraspeo, una modulación de frecuencias. «Crst, crst». Valeria corrió de vuelta a la habitación oculta. La aguja del medidor de señal de la radio estaba saltando violentamente. Alguien estaba transmitiendo en esa frecuencia olvidada. Giró una de las perillas grandes de baquelita, tratando de limpiar la señal, afinando el oído entre la estática cósmica. «Pito, ¿hay alguien?» Una voz, distorsionada y lejana, pero humana. Valeria agarró el micrófono pesado, un objeto de metal frío que parecía un martillo. Apretó el botón lateral, dudando. Si respondía, ¿quién la escucharía? Los hombres de Úrsula, la policía corrupta. Pero si no lo hacía, morirían enterrados. «¡Hola!», gritó al micrófono. «¡Ayuda! Estamos atrapados». Soltó el botón. Solo estática durante 5 segundos eternos. Luego, la voz regresó, esta vez más clara. Una voz de hombre, anciana,
rasposa como papel de lija, pero cargada de una emoción indescriptible. Esa frecuencia lleva muerta 60 años. Hubo una pausa y luego la voz tembló. «¿Federico? ¿Eres tú? Imposible. Debes ser un fantasma». Valeria apretó el botón de nuevo, con las lágrimas corriendo por su rostro sucio de hollín y tierra. «No soy un fantasma. Soy Valeria. Soy la viuda de Antonio Montenegro, y estoy en el búnker de Federico. Doña Úrsula nos está enterrando vivos. Por favor, quien quiera que sea, ayúdenos». Hubo un silencio al otro lado, un silencio denso. Valeria temió haber perdido la conexión, pero entonces la voz del anciano respondió con una intensidad que hizo vibrar el altavoz. «La viuda de Antonio». La voz se quebró. «Muchacha, si estás en el refugio de Federico, estás sentada sobre la prueba que he esperado toda mi vida. Escúchame bien, no soy un extraño. Fui el único amigo que Federico tuvo. Fui quien le ayudó a construir eso. Úrsula cree que estoy loco y sordo, pero te escucho». Un nuevo estruendo sacudió el búnker, mucho más fuerte que el anterior. Una lámpara de cristal cayó al suelo en la sala principal, estallando en 1000 pedazos. Los niños gritaron. «Se nos acaba el tiempo», sollozó Valeria al micrófono. «Van a derrumbar el techo». «Escucha», ordenó la voz del anciano, autoritaria y veloz. «No tienes que salir por arriba. El oro no importa ahora. Busca debajo de las tablas del suelo, justo debajo del escritorio. El fondo no es de piedra. Ahí está la palanca hidráulica para el túnel de drenaje. Pero cuidado, muchacha. Si abres esa compuerta, el agua del río subterráneo podría haber subido. Es un riesgo suicida». Valeria miró hacia la sala donde sus hijos lloraban abrazados. Miró las cajas de dinamita a su lado. Miró el techo que comenzaba a agrietarse. Riesgo suicida o muerte segura. «Dígame cómo accionarla», dijo Valeria con una determinación de acero. «Voy a sacar a mis hijos de aquí o moriremos intentándolo». La voz del anciano comenzó a darle instrucciones complejas, pero Valeria ya no escuchaba solo palabras técnicas. Escuchaba la llave de su libertad. Sin embargo, mientras corría hacia el escritorio para buscar la palanca oculta bajo las tablas, el diario abierto en el suelo le mostró una última frase escrita en la página final, una advertencia que le heló la sangre. «Quien use el túnel de escape debe saber que no solo sale agua. El sistema está conectado a las cargas. Abrir la compuerta arma el detonador final. Si salgo, destruyo la evidencia. Y la montaña conmigo». Valeria se detuvo en seco, con la mano sobre las tablas del suelo. Si activaba la palanca para huir, el búnker explotaría minutos después. Tendrían que correr por un túnel inundado, con 3 niños pequeños, con una bomba de tiempo a sus espaldas que borraría para siempre el legado de Federico y la única prueba para destruir a Úrsula. Era la vida o la justicia, pero Valeria en ese instante decidió que quería ambas. El suelo tembló bajo las botas de Valeria, una vibración sorda que subió por sus piernas y se instaló en su estómago como un nudo de serpientes. El polvo caía del techo como nieve grisácea, cubriendo los muebles antiguos y las esperanzas frágiles de la familia atrapada. Arriba, las máquinas de doña Úrsula rugían, devorando la roca, acercándose metro a metro a la verdad que querían sepultar. Valeria miró el entarimado de madera bajo el escritorio. Sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo la paralizaba. Activar la palanca significaba iniciar una cuenta regresiva mortal, destruir el búnker, borrar la historia. «Mamá», la voz de Santiago era un hilo de terror, «¿se va a caer la casa?». Valeria se giró hacia ellos. Sus caras manchadas de hollín y lágrimas la miraban como si ella fuera la única barrera entre ellos y el abismo. Y lo era. «No, mi amor», mintió con una calma que le costó el alma. «Vamos a jugar a un juego de carreras. Tienen que ser muy rápidos y muy valientes. Pueden hacerlo». Diego asintió, aunque sus labios temblaban. Lucía solo se chupaba el dedo, ajena al peligro inminente. Valeria corrió de vuelta a la sala de radio. El anciano seguía allí, una presencia fantasmal en la estática. «¿Sigue ahí?», gritó al micrófono. «Aquí estoy, muchacha. Estoy viendo las luces de las excavadoras desde mi ventana.
Están a punto de perforar la bóveda superior. Tienes que moverte ya. El diario dice que si abro el túnel, esto explota, dijo Valeria con la voz quebrada. Si destruyo el lugar, pierdo las pruebas. Úrsula gana. Seguirá siendo rica y poderosa, y nosotros solo seremos unos fugitivos sin nada. Al diablo con las pruebas, rugió el anciano. Tu vida vale más que unos papeles viejos. Sal de ahí. No. El grito de Valeria sorprendió incluso al hombre al otro lado. No voy a dejar que gane. No después de lo que le hizo a Federico. No después de lo que le hizo a Antonio. Voy a sacar las pruebas. Valeria soltó el micrófono y corrió hacia el escritorio. Con una fuerza nacida de la desesperación, empujó el pesado mueble de caoba. Las patas chirriaron contra la madera del suelo, dejando surcos profundos. Debajo, las tablas parecían normales, pero Valeria buscó con los dedos hasta encontrar una pequeña ranura. Hizo palanca con la navaja oxidada. La tabla saltó. Debajo no había tierra, sino un compartimento revestido de plomo. Allí estaba, una palanca de hierro rojo con la pintura descascarada, y junto a ella, una caja fuerte pequeña, incrustada en el suelo. Valeria intentó abrir la caja fuerte, cerrada. Necesitaba una combinación. ¡Maldición!, gritó, golpeando el metal. Cerró los ojos. Piensa, Valeria, piensa como Federico. ¿Qué número usaría un hombre obsesionado con su legado y su traición? Recordó la foto. 1952. Probó. 1952. La rueda giró, pero no se abrió. Recordó el diario. 15 de octubre. Probó. 1510. Nada. El techo crujió violentamente. Un trozo de yeso del tamaño de un plato cayó sobre la alfombra, levantando una nube de polvo. Los niños gritaron y se cubrieron la cabeza. «¡Mamá!», sollozó Diego. Valeria miró el diario abierto en el suelo. La última entrada. La fecha en que decidió morir antes que entregarse. 20 de noviembre. Con manos temblorosas, giró el dial. 2, 0, 1, 1. Clic. El sonido fue el más hermoso que había escuchado en su vida. La puertecita de acero se abrió. Dentro no había lingotes de oro. Había un legajo de documentos atados con una cinta de cuero podrida y un cilindro de metal extraño, pesado, con una tapa de rosca. Valeria agarró los documentos y el cilindro. Se los metió dentro de la camisa pegados a la piel, sintiendo el frío del metal y el roce áspero del papel viejo. Esa era su armadura, esa era su espada. Ahora, la palanca. Miró a sus hijos. «Vengan aquí. Agárrense de mi cinturón y no se suelten por nada del mundo», ordenó. Santiago y Diego corrieron y se aferraron a su cintura. Valeria tomó a Lucía en brazos, atándola a su pecho con la manta de lana, asegurándose de que estuviera apretada y segura. Parecía una guerrera cargando con su clan. «Prepárense», susurró. Agarró la palanca roja con la mano libre. Estaba dura, resistente. «¡Por Antonio!», gritó Valeria, y tiró con todo su peso. La palanca bajó con un chasquido metálico que resonó en todo el búnker como un disparo. Inmediatamente el suelo comenzó a vibrar, pero esta vez no eran las máquinas de arriba. Era un mecanismo interno, profundo, despertando después de 60 años de sueño. Engranajes gigantes giraron bajo sus pies. En la pared del fondo, detrás del tapiz de casa, la rejilla de hierro se deslizó hacia arriba con un gemido hidráulico, revelando la boca oscura y húmeda del túnel de drenaje. Y al mismo tiempo, en la habitación secreta, un reloj comenzó a hacer tic-tac. Un sonido rítmico, implacable, acelerado. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. «¡Corran!», gritó Valeria. Se lanzaron hacia la abertura justo cuando el techo del búnker cedía. Una enorme grieta se abrió en la bóveda de madera y una lluvia de rocas y tierra comenzó a caer sobre la sala que había sido su refugio. La lámpara de aceite se volcó y el fuego prendió instantáneamente en la alfombra vieja y seca. Valeria y los niños entraron en el túnel. El aire era frío, helado, y olía a agua estancada y moho. El suelo era resbaladizo, cubierto de limo. Avanzaron a trompicones en la oscuridad,
guiado solo por el haz errático de la linterna de dinamo que Valeria accionaba frenéticamente con una mano mientras sostenía a Lucía con la otra. A sus espaldas, el resplandor del fuego iluminaba la boca del túnel. Y sobre el ruido del derrumbe y las llamas, Valeria escuchó un sonido que le heló la sangre más que el agua fría que empezaba a mojarles los tobillos. Era el sonido de la maquinaria de las excavadoras deteniéndose de golpe. Y luego, voces. Voces dentro del búnker. Habían entrado. Mendoza y sus hombres habían roto el techo justo a tiempo para ver el lugar arder y para ver el túnel abierto. ¡Están ahí! El grito de Mendoza resonó por el tubo de piedra como el aullido de un demonio. «Entren, tráiganme a esa perra». Valeria no miró atrás, solo corrió. El túnel descendía abruptamente. El agua les llegaba ya a las rodillas, helada, entumeciendo sus piernas. Diego tropezó y cayó de bruces al agua negra. Valeria se detuvo, lo levantó de un tirón casi dislocándole el hombro. «¡Arriba! ¡No pares!». «Está muy fría», lloró el niño. «Corre o te mueres», le gritó Valeria con una dureza que le dolió en el alma, pero que era necesaria para salvarlo. El tic-tac del detonador no se oía allí, pero Valeria lo sentía en su cabeza, marcando los segundos que les quedaban de vida. Más adelante, el túnel se bifurcaba. El anciano no le había dicho nada sobre una bifurcación. «¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda?», murmuró iluminando ambos caminos. El de la izquierda parecía seco. El de la derecha tenía un torrente de agua fluyendo con fuerza. El instinto le decía que fuera por lo seco. Pero recordó las palabras del anciano. El agua del río subterráneo podría haber subido. El drenaje iba al río. El agua fluía hacia la salida. «Por el agua», ordenó, eligiendo el camino más difícil, el que parecía más peligroso, confiando en que el agua buscaba la libertad al igual que ella. Se metieron en la corriente. El agua les llegó a la cintura a los niños. Valeria tuvo que luchar contra la corriente, para no ser arrastrada, empujando a Santiago y Diego, usándose a sí misma como ancla humana. Detrás de ellos, vieron haces de luz bailando en las paredes del túnel. Los perseguidores eran más rápidos, no llevaban niños, no llevaban peso. «¡Alto ahí!», dispararon. El sonido del disparo fue ensordecedor en el espacio confinado. La bala impactó en el agua a 1 metro de Valeria, levantando un geyser de espuma. Valeria apagó la linterna. «Sigan tocando la pared. En silencio», les susurró al oído. Se sumieron en la oscuridad total, avanzando a ciegas, guiados solo por el tacto de la roca viscosa y el rugido del agua. Era una pesadilla sensorial. De repente, una luz tenue, grisácea y difusa, apareció al frente. No era la luz blanca de una linterna. Era luz de luna, luz de tormenta, la salida. Pero entre ellos y la libertad había una reja de barrotes gruesos, medio sumergida en el torrente. El agua se acumulaba allí, formando un remolino antes de filtrarse hacia el exterior. Llegaron a la reja, jadeando, empapados, temblando incontrolablemente. Valeria empujó los barrotes, firmes, sólidos, inamovibles. «No puede ser», sollozó, golpeando el hierro. Los hombres de Mendoza estaban cerca. Se oían sus chapoteos, sus maldiciones, sus risas crueles al saber que la presa estaba acorralada. Valeria miró a través de los barrotes. Veía el bosque, veía la lluvia caer libremente. Estaban tan cerca. Entonces sintió el cilindro de metal que llevaba pegado al pecho. Federico Montenegro había pensado en todo. ¿Y si esto no era solo un contenedor? Sacó el cilindro. Tenía una anilla en un extremo. Parecía una bengala, o algo más potente. Miró la cerradura de la reja, un candado masivo oxidado. Si esto era un explosivo pequeño, podría volar la cerradura, o podría matarlos a todos por la onda expansiva en este espacio cerrado. Los haces de luz de los perseguidores iluminaron la espalda de Valeria. «Fin del juego, viuda», gritó Mendoza, apuntando su arma a la cabeza de Santiago. Valeria no lo pensó, giró la tapa del cilindro,
rezó una oración muda a Antonio y clavó el objeto en el hueco del candado. Tiró de la anilla. Un silbido agudo, una luz cegadora de magnesio. ¡Al suelo!, gritó, empujando a los niños bajo el agua. El mundo se volvió blanco y sordo. Bajo el agua turbia y helada, Valeria apretaba a sus hijos contra el fondo fangoso, sintiendo la onda expansiva golpear su espalda como un martillo gigante. No fue una explosión de fuego, sino de presión pura, una fuerza brutal que hizo vibrar hasta la médula de sus huesos. Cuando sacó la cabeza del agua, boqueando por aire, el túnel estaba lleno de humo acre y polvo de roca. Sus oídos zumbaban, un pitido agudo que enmascaraba cualquier otro sonido. Pero sus ojos, ardiendo por el humo, vieron lo que necesitaba ver. La reja de hierro ya no estaba. El candado, los barrotes, todo había sido arrancado de cuajo por la carga direccional de Federico, dejando un agujero irregular abierto hacia la noche tormentosa. ¡Afuera, ya!, gritó, aunque apenas se escuchaba a sí misma. Empujó a Santiago y a Diego hacia el agujero. Los niños, tosiendo y llorando, treparon por los escombros humeantes y salieron rodando hacia la hierba mojada del exterior. Valeria salió la última, con Lucía aferrada a su cuello como un koala aterrorizado. El aire frío de la sierra nunca había sabido tan dulce. La lluvia seguía cayendo, limpiando el barro y la sangre de sus rostros, pero estaban fuera, estaban libres. ¡Ahí están! ¡Disparen! La voz de Mendoza surgió del humo del túnel, distorsionada y furiosa. Un disparo restalló, y una bala levantó un trozo de tierra a centímetros de la mano de Valeria. «¡Corran hacia el bosque!», ordenó ella levantándose y agarrando las manos de sus hijos. Corrieron a ciegas entre los pinos, resbalando en las agujas mojadas, tropezando con raíces invisibles. No había dirección, solo huida. Detrás de ellos, los haces de luz de las linternas salían del túnel como ojos de dragón buscando a su presa. Pero entonces, algo cambió. El suelo bajo sus pies dio una sacudida violenta, mucho más fuerte que antes. No fue una vibración, fue un terremoto localizado. Un rugido profundo y gutural emergió de las entrañas de la montaña. Un sonido tan grave que se sentía en el pecho más que en los oídos. Valeria se detuvo y miró hacia atrás, hacia la cresta donde estaba la entrada de la cueva. «¡Al suelo!», gritó, tirándose sobre los niños para cubrirlos con su cuerpo. ¡Bom! La cima de la montaña pareció inflarse por un segundo, como un pulmón gigante tomando aire, y luego colapsó hacia adentro. Una columna de fuego, tierra y rocas salió disparada hacia el cielo nocturno, iluminando el valle entero con un resplandor anaranjado apocalíptico. La carga principal del búnker había detonado. El legado de Federico, su refugio, su tumba y la entrada al túnel donde estaban los hombres de Mendoza, todo desapareció en una nube de destrucción. La onda expansiva los golpeó segundos después, doblando los árboles como si fueran de goma y lanzando una lluvia de piedras pequeñas sobre ellos. Valeria cerró los ojos y protegió las cabezas de sus hijos, rezando para que no les cayera nada grande. Cuando el estruendo cesó, reemplazado por el sonido de rocas rodando y árboles crujiendo, un silencio sepulcral cayó sobre el bosque. La lluvia, indiferente a la violencia de los hombres, continuó cayendo, siseando sobre la tierra quemada. Valeria se levantó lentamente, temblando. Miró hacia el túnel de drenaje. Estaba sepultado. Toneladas de roca habían caído sobre la salida. Mendoza y sus hombres ya no eran una amenaza. La montaña se los había tragado. ¿Se murieron los malos?, preguntó Diego con voz pequeña. «Se acabó, mi amor. Ya no nos pueden hacer daño», dijo Valeria, abrazándolos a los tres con una fuerza desesperada, mezclando sus lágrimas con la lluvia. Pero no se había acabado. Aún no. Luces azules y rojas comenzaron a parpadear en la carretera del valle. Abajo, sirenas. Muchas sirenas. La policía. Los bomberos. Y sin duda doña Úrsula, que habría visto su montaña volar en pedazos. Valeria se tocó el pecho. El paquete de documentos seguía allí, bajo su ropa mojada, ahora más valioso que nunca. Tenía la verdad.
pero necesitaba llegar a alguien que la escuchara antes de que Úrsula la encontrara y la silenciara, acusándola de terrorismo, de asesinato, de lo que fuera para quitarle a los niños. «Tenemos que llegar al pueblo, a la plaza», dijo Valeria. «Allí habrá gente, testigos». Comenzaron a bajar la ladera, evitando la carretera principal, moviéndose como sombras entre la maleza. Estaban exhaustos, congelados, al límite de sus fuerzas humanas. Santiago cojeaba. Valeria tuvo que cargar a Lucía y sostener a Diego, que apenas podía caminar. Tardaron 1 hora en llegar a las afueras del pueblo. Las calles estaban llenas de gente despierta por la explosión, mirando hacia la montaña humeante con terror y curiosidad. Valeria, convertida en una aparición espectral de barro y harapos, salió del bosque y entró en la calle principal. La gente se apartó al verla, murmurando. «Es la viuda de Antonio», dijo alguien. «Dios mío, miren cómo está». Un coche de policía frenó bruscamente frente a ella, bloqueándole el paso. Era el jefe de policía local, el aliado de Úrsula, un hombre gordo y sudoroso que bajó del vehículo con la mano en la pistola. «Valeria Montenegro», gritó, «queda detenida por la destrucción de propiedad privada, secuestro de menores y homicidio de 3 agentes de seguridad». Valeria no se movió, no bajó la cabeza, levantó la barbilla, con la dignidad de una reina guerrera. «No he secuestrado a nadie, son mis hijos, y no he matado a nadie. La montaña hizo justicia», dijo con voz ronca pero firme. «¡Al suelo!», bramó el jefe de policía, acercándose con las esposas. «¡Alto!». Una voz potente resonó desde la oscuridad, amplificada por un megáfono. Un camión viejo con una antena de radio enorme en el techo entró en la plaza derrapando. De él bajó un anciano con una chaqueta militar antigua y un bastón. A su lado bajaron 4 hombres con chalecos que decían prensa y 2 oficiales con uniformes distintos, uniformes federales. Era el hombre de la radio. «Si tocas a esa mujer, te aseguro que pasarás el resto de tu vida en una celda federal por complicidad en fraude masivo y ocultación de pruebas», dijo el anciano, caminando hacia Valeria con una sonrisa de orgullo. El jefe de policía vaciló, mirando a los agentes federales que lo apuntaban. En ese momento, una limusina negra llegó a toda velocidad, abriéndose paso entre la multitud a bocinazos. Doña Úrsula bajó, impecable a pesar de la hora, pero con el rostro descompuesto por la furia. «Esa mujer es una terrorista», gritó señalando a Valeria con un dedo enjollado. «Ha volado mi mina, ha matado a mi gente. Quiero a mis nietos ahora mismo». La multitud contuvo el aliento. Era el duelo final. La viuda harapienta contra la matriarca todopoderosa. Valeria dio un paso adelante, separándose de sus hijos para protegerlos. Metió la mano en su camisa. Los policías locales tensaron los dedos en los gatillos, pero Valeria no sacó un arma. Sacó el legajo de papeles atados con cuero viejo y húmedo. «No es tu mina, Úrsula», dijo Valeria, y su voz resonó en el silencio de la plaza. «Nunca fue tuya». Levantó los documentos para que todos los vieran, para que las cámaras de la prensa captaran la evidencia. «Aquí están los títulos de propiedad originales, firmados por el abuelo de mi esposo, robados por tu marido. Y aquí», Valeria abrió el legajo y sacó una hoja amarillenta, «está el informe de seguridad de 1952, el mismo informe que ignoraste hace 6 meses en la Galería Norte. Sabías que la mina era inestable. Sabías que se derrumbaría. Dejaste morir a tu propio hijo por no gastar dinero en apuntalar los túneles». Un grito de horror recorrió la multitud. Úrsula palideció, retrocediendo un paso, como si la hubieran abofeteado físicamente. «¡Miente!», chilló, pero su voz sonó aguda y desesperada. «Son papeles falsos. Es una loca». «No son falsos», intervino el anciano poniéndose al lado de Valeria. «Yo soy el notario que certificó esas copias hace 60 años, y estoy vivo para testificar. Federico no huyó con el oro. Federico fue asesinado por tu ambición, y tú has estado viviendo sobre su cadáver y gastando su fortuna». Los agentes federales avanzaron, pero no hacia Valeria. Se dirigieron hacia doña Úrsula y el jefe de policía local. Valeria sintió que las piernas le fallaban.
Se dejó caer de rodillas en el asfalto mojado, pero no por derrota, sino por alivio. Santiago, Diego y Lucía corrieron a abrazarla, formando una pila de amor y barro en medio de la plaza. Úrsula gritaba mientras le ponían las esposas, amenazando con despedir a todos, con arruinarlos. Pero nadie la escuchaba ya. Su poder se había evaporado como el humo de la montaña. Valeria miró al anciano, que le guiñó un ojo con complicidad. Luego miró al cielo, donde las nubes de tormenta comenzaban a romperse, dejando ver las primeras estrellas. Había perdido su casa. Había perdido todo lo material, pero había salvado lo único que importaba, y en el proceso había desenterrado una verdad que la haría libre para siempre. Hemos llegado al final de este viaje desgarrador. Valeria ha enfrentado tormentas, explosiones y la maldad pura para proteger a su familia. Pero, ¿crees que el dinero puede curar todas las heridas? Antes de ver el desenlace, déjame tu teoría en los comentarios. ¿Qué harías tú con la fortuna maldita de los Montenegro? ¿La usarías o la donarías para limpiar el pasado? Suscríbete ahora para más historias impactantes. El amanecer llegó al valle como una promesa de redención. Los primeros rayos de sol, tímidos y dorados, acariciaron las ruinas humeantes en la cima de la montaña, donde la boca del diablo ya no existía. En su lugar, un cráter de roca expuesta marcaba el sitio donde la verdad había estado enterrada durante 6 décadas. En la plaza del pueblo, el caos de la noche anterior había dado paso a un silencio reverencial. La detención de doña Úrsula había sido el terremoto social más grande en la historia de la región. Las noticias volaron. La gran dama de la caridad era, en realidad, una usurpadora y una asesina indirecta de su propia sangre. Valeria, sentada en la parte trasera de una ambulancia, envuelta en una manta térmica plateada, veía cómo se llevaban a su suegra en un coche patrulla federal. Úrsula la miró a través del cristal una última vez. Ya no había odio en sus ojos, solo un vacío absoluto, la mirada de alguien que ha perdido su alma mucho antes de perder su libertad. «¿Señora Montenegro?», dijo un agente federal, acercándose con respeto. Era extraño escuchar ese apellido pronunciado con deferencia hacia ella. El juez ha revisado los documentos preliminares entregados por el notario. Todo parece legítimo. Usted es, a todos los efectos legales, la única heredera del patrimonio original de Federico Montenegro. Eso incluye las tierras, las cuentas congeladas que hemos localizado gracias al diario y la mina. Valeria miró sus manos, todavía manchadas de tierra negra de la cueva. «Cierren la mina», dijo con voz suave pero firme. «Ciérrenla para siempre. Nadie más morirá en esos túneles por codicia». «Pero es la fuente de ingresos del pueblo», balbuceó el agente. «Haremos algo mejor, algo que dé vida, no muerte», respondió Valeria, mirando a sus hijos que dormían plácidamente en una camilla cercana. Epílogo. 1 año después. La primavera había transformado el valle. Donde antes había miedo y sombras proyectadas por la mansión gris de Úrsula, ahora había luz y color. La antigua casa señorial, símbolo de opresión, había sido demolida por orden de Valeria. En su lugar se levantaba un centro comunitario moderno, con grandes ventanales de cristal que dejaban entrar el sol, rodeado de jardines públicos donde los niños del pueblo corrían libres. Valeria caminaba por el sendero de grava, vestida con sencillez, pero con una elegancia natural que irradiaba paz. Ya no era la viuda demacrada y asustada que huía bajo la lluvia. Su cabello brillaba, su piel tenía el color de la salud, y su paso era seguro. A su lado caminaba don Ernesto, el anciano de la radio, ahora convertido en el abuelo adoptivo de la familia. Se apoyaba en su bastón, señalando con orgullo hacia la montaña. «¿Ves eso, hija?», dijo el anciano. «La naturaleza está recuperando la cicatriz». El cráter de la explosión estaba cubriéndose de flores silvestres amarillas y violetas. Valeria había donado toda la montaña al Estado para convertirla en una reserva natural protegida, el Parque Federico Montenegro. Un lugar para senderistas, no para mineros. «Nunca hubiera llegado a la cima sin usted, Ernesto», dijo Valeria, tomándole del brazo.
Tú tenías la fuerza, muchacha. Yo solo tenía la voz. Federico estaría orgulloso de ver en qué has convertido su legado. Él acumuló oro por rencor. Tú has usado ese oro para sembrar futuro. Llegaron a una zona de juegos. Santiago, ahora de 9 años, trepaba por una estructura de cuerdas con agilidad, riendo a carcajadas. Diego, de 7, leía un libro de aventuras bajo un árbol, con la tranquilidad de quien ya no teme a la oscuridad. Y la pequeña Lucía, de 3 años, corría persiguiendo mariposas, vigilada de cerca por una niñera amable. Valeria se sentó en un banco, suspirando con satisfacción. No se había quedado con toda la fortuna. Había creado un fondo fiduciario para garantizar la educación y el futuro de sus hijos, y con el resto había indemnizado a todas las familias que, como la suya, habían perdido a alguien en la mina a lo largo de los años por la negligencia de los Montenegro. Había pagado deudas ajenas, reparado casas y construido una escuela nueva. La gente del pueblo, que antes la miraba con lástima o desprecio por su pobreza, ahora la saludaba con admiración genuina. La patrona buena la llamaban, aunque ella detestaba el título. Prefería ser simplemente Valeria. De repente, un coche de lujo se detuvo en la entrada del parque. De él bajó un abogado con maletín. Se acercó a Valeria con aire nervioso. «Señora Montenegro», dijo, secándose el sudor. «Vengo de parte de la señora Úrsula, desde la prisión». El aire se tensó por un momento. Ernesto frunció el ceño. «¿Qué quiere ahora?», preguntó Valeria sin perder la calma. Ella está muy enferma. Le queda poco tiempo. Me ha pedido que le entregue esto. Dice que es lo único que le quedaba de su hijo, su esposo Antonio, y que le pertenece a usted». El abogado le tendió una pequeña caja de terciopelo. Valeria la tomó con cautela. La abrió. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo de oro, con una inscripción grabada. Era el reloj que Antonio había empeñado años atrás para comprar las medicinas de Santiago cuando tuvo neumonía. Úrsula lo había recuperado y guardado no por amor, sino como trofeo de la miseria de su hijo. Valeria acarició el metal frío. «Dígale». Valeria pensó en el odio, en el rencor, en todo lo que podría decirle a la mujer que intentó destruir su vida. Pero miró a sus hijos felices y se dio cuenta de que el odio era una carga demasiado pesada para llevarla en su nueva vida. «Dígale que mis hijos sabrán quién fue su padre, un hombre bueno que amaba a su familia. Y dígale que espero que encuentre la paz que nunca nos permitió tener». El abogado asintió, sorprendido por la clemencia, y se retiró. Valeria cerró la caja y guardó el reloj. Ya no era un símbolo de dolor, era un recuerdo recuperado. Se levantó y caminó hacia sus hijos. Santiago bajó de un salto y corrió hacia ella. «Mamá, mira lo alto que subí. Casi toco el cielo». «Lo vi, mi amor. Eres muy valiente», le dijo, besando su frente sudorosa. «¿Mamá?», preguntó Diego cerrando su libro. «¿Volveremos alguna vez a la cueva?». Valeria miró hacia la montaña verde, hacia el lugar donde el fondo no era de piedra, sino de secretos y salvación. «No, cariño. Ya no necesitamos cuevas», respondió con una sonrisa luminosa. «Ahora vivimos en la luz». Abrazó a sus 3 hijos bajo el sol cálido de la tarde. La pesadilla había terminado. La viuda había muerto en aquella cueva, y de sus cenizas había nacido una mujer invencible. Y mientras el viento mecía los árboles del nuevo parque, Valeria supo que, finalmente, el verdadero tesoro no era el oro que sacó de la tierra, sino la libertad de poder ver crecer a sus hijos sin miedo.